Hola, soy el licenciado Aníbal Martínez y esto es SOS Legal. Como ya les había dicho y les había anunciado por redes sociales, voy a empezar a hacer una serie de videos directamente sobre clases de derecho que pues, les puede servir directamente para repasar conceptos a los que ya están graduados, finalizando carrera o pronto hacer exámenes directamente de incorporación al colegio de abogados, o bien les va a servir también para la gente que está estudiando o iniciando la carrera. Y el tema que vamos a tocar hoy directamente es la capacidad. Y en ese detalle, pues quiero que efectivamente, pues tengamos amplitud. Voy a tratar de usar el lenguaje más sencillo del mundo de manera tal que no se vea tan complicado. La idea es que estos conceptos queden claros y se puedan de alguna manera utilizar generalmente para toda nuestra carrera. Y empezando por ese punto, vamos a hablar hoy de entonces la capacidad. ¿Y qué debemos primeramente determinar? Bueno, pues el tipo de personas. Existen dos tipos de personas en el ordenamiento jurídico costarricense y el primero es la persona física y eso somos pues los seres humanos directamente. Pues es toda aquella persona perteneciente a nuestra especie. Ahora bien, la persona jurídica, pues por la misma palabra lo dice, tiene un aspecto diferente, que es una naturaleza jurídica. Entonces es un tipo de sociedad que se crea para poder realizar algún tipo de negocio. Por ejemplo, las sociedades anónimas, por ejemplo, las cooperativas y demás, que pues brindan algún tipo de servicio y necesitan pues moverse en el mercado de los hombres y en ese tanto necesitan comprar, vender, endeudarse, obligarse, etcétera, etcétera. Y para eso pues ese conglomerado de personas que ha formado un ente abstracto para realizar ese tipo de transacciones, pues va a necesitar de una autorización para poder generar contratos con otro tipo de entes. Ahora bien, en ese tanto entonces tenemos que hablar que existen dos cosas, la capacidad jurídica y la capacidad de actuar. En ese tanto entonces tenemos que ver que hay dos tipos de capacidades, la capacidad jurídica y la capacidad de actuar. La capacidad jurídica es la forma en la cual jurídicamente este tipo de persona, ya sea jurídica o en este caso física, tiene posibilidades de adquirir derechos de cualquier tipo, de involucrarse directamente en situaciones que le beneficien. Y esta capacidad jurídica pues va a permitir, por ejemplo, que se hereden a las personas o se les ceda o se les done algún tipo de propiedad o bien, pues esta capacidad jurídica lo que va a permitir es directamente que sea receptora de derechos. Y la capacidad de actuar pues tiene que ver ya con una serie de situaciones que prevé el ordenamiento jurídico o prevé la ley para que esa persona sea capaz de generar contratos y obligarse. En ese tanto, la capacidad de actuar generalmente la adquirimos nosotros al cumplir los 18 años. Pero, por ejemplo, hay excepciones como por ejemplo, la madre, que es menor de edad, pero pues al dar a luz a una persona, adquiere una capacidad de actuar sobre las situaciones propias de su hijo. ¿Por qué? Porque la situación jurídica lo necesita de esa manera. Entonces, vemos como este tipo de capacidad jurídica de actuar es lo que nos va a permitir directamente obligarnos. Cada una de estas tiene a veces pequeñas excepciones. Por ejemplo, siempre se ha hablado en nuestro código de que se establece una protección para las personas 300 días antes de su nacimiento, lo que permite si hay transacciones o negocios que le pueden beneficiar o actos jurídicos, pues claramente ellos puedan ser beneficiados aún 300 días antes de nacer. El aspecto que va a versar aquí es qué pasa cuando la persona no tiene los 18 años como establece nuestro ordenamiento jurídico para tener esa capacidad de actuar. ¿Qué pasa si esa persona menor de edad tiene bienes y sobre esos bienes tiene que realizar algún tipo de administración? Y en ese tanto, pues va a necesitar obligarse o va a necesitar mantener algún tipo de contrato jurídico y ocupa esa propiedad ser defendida, por ejemplo. Antes de continuar con el video, no te olvides de suscribirte al canal.
Muy bien, en ese caso entonces existe la figura de la patria potestad, o sea, es esta figura que tienen todos los padres para con sus hijos. Y entonces la patria potestad asegura que los padres puedan hacer buen uso de los bienes y administrando los bienes de sus hijos con el fin de salvaguardarlos. Ejemplo, supongamos de alguna manera que existe una forma de herencia en la cual una persona menor de edad adquiere una empresa. Y esta empresa pues necesita algún tipo de trámite y demás y la persona menor de edad no lo puede hacer, aunque sea de él. Pues la persona que administra los bienes del menor, el padre, podría inclusive incurrir en este tipo de gastos y demás o de contratos con el fin de asegurar que esa empresa se mantenga en funcionamiento. Otra figura que existe en lugar de la patria potestad, ante la ausencia de esta, sería la tutoría. Y en este caso, un tutor y pues un pupilo. El tutor es una persona designada judicialmente por un juez para realizar esa labor de representación de la persona menor de edad, inclusive de administración de los bienes de la persona menor de edad. Y entonces, a partir de ahí, debemos comprender que esta es una figura que vendría a sustituir esa patria potestad inexistente y este tutor pues tiene una serie de deberes y demás que tiene que hacer y cumplir por el cargo que ostenta. Ahora bien, existe otra situación que se puede dar ante dos situaciones. La primera es, como ya habíamos hablado de la capacidad, pues esa capacidad de actuar a la hora de ejercerla, se va a necesitar que la persona tenga una cognición y una voluntad, o sea, se ocupa que cuando alguien se obliga sepa lo que está haciendo y dos, que tenga la voluntad de hacerlo. Cuando estos dos factores están ausentes, pues claramente lo que vamos a tener es un contrato nulo o relativamente nulo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una voluntad expresa, no hay un verdadero ejercicio de esa capacidad. Entonces, obviamente, tenemos que valorarlo a la hora de legislar en el sentido de que pueden haber situaciones en las cuales una persona pierde esta capacidad o esta capacidad directamente de actuar en alguna u otra circunstancia. Por ejemplo, que usted tenga un accidente de tránsito y se encuentre en coma o se encuentre en una situación que para ese momento no le permite hablar, expresarse, moverse, de alguna manera llevar a cabo las funciones normales de cognición o de procesamiento mental y o la voluntad directamente. Ahí entonces jurídicamente se nombra un curador que esta persona va a generar como si fuera un padre de familia sobre esa persona que puede ser mayor de edad y va a administrar y tratar de llevar o representar a esa persona en todas las situaciones jurídicas que se necesite. Ahora bien, otro gran factor importante será qué pasa cuando dos padres que ejercen la patria potestad pues tienen algún tipo de conflicto. Y esto se presenta pues cuando la persona menor de edad tiene a cargo ciertos bienes y ambos y los padres quieren cada uno a realizar actos diferentes en administración de los bienes de la persona menor de edad. Entonces ahí se nombra un curador especial que puede ser nombrado en el acto para que mientras esa disputa termina haya un verdadero o por lo menos se continúe con la administración de los bienes de la persona menor de edad. Entonces, estas son las figuras que normalmente toman posesión de la capacidad de otras personas cuando éstas, por A o por B, ya sea por edad, ya sea por una situación mental, ya sea por ausencia de padres y demás, no pueden ejercer directamente la capacidad. Todas las personas mismas se ocupan que alguien más lo represente. Y vamos a tocar tres situaciones diferentes en las cuales hay capacidad, pero se necesitan elementos adicionales para ejercerla. Vamos a ver, hay muchas situaciones jurídicas en las cuales tenemos capacidad de llevarlas a cabo solo por el hecho de ser mayores de edad. Por ejemplo, yo podría ser tutor, yo podría ostentar ciertos cargos, pero por ejemplo se necesita la legitimación como primer factor. Y la legitimación establece que yo tenga posibilidades de ejercer ese cargo o esa actuación directamente. Por ejemplo, muchas veces hay prohibiciones si en materia civil, si a la persona que se va a sustituir, colaborar y demás es consanguíneo suyo. En el caso del matrimonio, no se puede celebrar un matrimonio entre hermanos. Bueno, esa situación de ser hermanos, pues obviamente va a impedir que ese matrimonio se pueda realizar. Entonces,
Pese a que se tiene la capacidad de ejercer el matrimonio para cualquier persona mayor de edad, no se tiene la legitimación debido a que la persona con la que quiero casarme es mi hermano o mi hermana y está totalmente prohibido por la ley. Ahora bien, existe otra situación que hay que valorar, porque a veces hay que se puede tener capacidad, pero se ocupa la titularidad. Por ejemplo, parte de poder ejercer la defensa de cierto, por ejemplo, terreno o demás, está en que ese terreno sea mío y que se pueda demostrar que es mío. O bien bajo las causales que establece nuestro Código Civil, por ejemplo, cuando una persona está arrendando, pues tiene una titularidad, por lo menos una que le permite ejercer defensas, aunque no sea el terreno propiamente de él, pero lo que me refiero es que se ocupa esa situación de titularidad. En ese caso, pues la titularidad se la va a dar directamente el contrato de arrendamiento que tiene sobre el bien, pero podemos también hablar de que entonces se necesita, en algunos casos, para ejercer algunos actos propios de la capacidad, que se tenga el titular o ser el titular de ese bien que se pretende ejercer. Por ejemplo, si se va a generar una hipoteca, no puedo generar una hipoteca sobre una propiedad que no es mía o una prenda sobre un vehículo que no es mío. En ese tanto se necesita ese otro factor para poder aplicarlo. Y lo último que podemos hablar es directamente la incompatibilidad. Y cuando hay incompatibilidad, por ejemplo, cuando no se puede ejercer por medio de que no se me permite poder llevar a cabo esto. Por ejemplo, no se puede ejercer como tutor si yo tengo algún tipo de proceso en el cual la persona que va a ser el pupilo o pupila y yo tengamos un proceso en el que somos contrarios. Y en ese tanto, pues no podría yo, soy incompatible con la figura del tutor porque tengo un conflicto en otro proceso con la persona. Entonces, podemos decir ahí que si bien se tiene capacidad para poder ejercer el cargo, no se puede hacer tan a gusto por la situación de que no voy a ser compatible con el cargo o con las obligaciones que eso requiere. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Voy a seguir subiendo una serie de enseñanzas más sobre el derecho privado, así que pues es como dije, esto es un curso. Y en virtud de eso, pues pueden seguir, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque simplemente no voy a avisar cuándo va a estar los videos, así que ocupa estar suscrito para poder saber cuándo se sube el video y lo pueda compartir y pueda transmitir el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es libertad. Soy licenciado Aníbal Martínez y esto es SOS Legal, pura vida.